Bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los presentes. Yo soy Santiago Guzmán y bueno, a continuación les voy a hacer un breve resumen de la tesis de la maestría interdisciplinaria en energía titulada El accidente nuclear de Fukushima, fortalezas de las centrales nucleares argentinas. Estos son los temas que voy a desarrollar a continuación. Voy a tratar de enfocarme en los últimos puntos, que son los más importantes para la tesis. Los primeros los voy a pasar un poco rápido. Sin embargo, cualquier duda que tengan, me las consultan al final de la presentación. Bueno, el objetivo general del trabajo es describir las fortalezas de las centrales nucleares argentinas en materia de seguridad para hacer frente a un accidente similar al ocurrido en el 2011 en Fukushima, Japón. Unas consideraciones generales, el estudio se limita a los aspectos de seguridad de las instalaciones relacionados únicamente con las debilidades evidenciadas en el accidente de Fukushima. Y por otro lado, varias de las mejoras de seguridad comenzaron a abordarse por NASA antes del accidente de Fukushima. Sin embargo, como estas dan respuesta a las lecciones aprendidas del accidente ocurrido posteriormente en Fukushima, estas mejoras son incluidas en el alcance del trabajo. Veamos un poco el marco regulatorio nuclear. La ley más importante, la más general, es la 24804, Ley de la Actividad Nuclear Argentina. Esta ley define el marco regulatorio y el esquema de funcionamiento del sector nuclear. Es una ley que fue sancionada en 1997 y reglamentada un año después. La ley crea la Autoridad Regulatoria Nuclear y establece las funciones, facultades y atribuciones del ente de la ARN y de otras instituciones del sector. En Argentina hay 3 centrales nucleares en operación actualmente: Atucha 1 y Atucha 2, que están emplazadas en la provincia de Buenos Aires, en el mismo sitio, y la central nuclear Embalse, que se encuentra en Córdoba. Esta es una tabla de resumen de algunos criterios de diseño considerados originalmente en las instalaciones. Para el trabajo es de interés los criterios respecto a los eventos sísmicos e inundaciones. Por acá aparece un valor G. G es una unidad de intensidad sísmica, mide el movimiento del piso, del suelo, debido a fenómenos sísmicos. Las plantas nucleares, para hacer frente a los accidentes base de diseño, cuentan con sistemas de seguridad, que básicamente son los sistemas de parada del reactor, el sistema de refrigeración de emergencia, el sistema de contención y el sistema eléctrico de emergencia. Todos estos sistemas se diseñan para cumplir con las 3 funciones fundamentales de seguridad, que son la reactividad, la refrigeración y el confinamiento. El sistema eléctrico en algunos casos no se considera un sistema frontal de la seguridad, más bien es un sistema de soporte, lo que en ingeniería se llama servicios auxiliares. Sin embargo, para llevar a cabo todas las funciones de seguridad es imprescindible contar con el suministro eléctrico, sobre todo en los reactores de generación 2 como los que tenemos en Argentina. La normativa y la práctica internacional en cuanto al diseño de las centrales nucleares se elaboran para cumplir con las 3 funciones de seguridad principalmente. La nuclear Fukushima está localizada en el nordeste de Japón, precisamente en la prefectura de Fukushima. Es un complejo nuclear, está conformada por 6 unidades del tipo Boiling Water Reactor. La primera unidad inició su operación en 1971, y la última en 1979. La compañía propietaria de este complejo nuclear es TEPCO, Tokyo Electric Power Company, y tiene una capacidad bruta instalada de 4,7 gigawatts. Yo voy a repetir mucho la palabra central o planta indistintamente y voy a hacer referencia a las 6 unidades de este complejo nuclear. Acá hay una imagen donde se ve que Japón está en el cruce de varias placas tectónicas. De hecho, hay 2 puntos triples tectónicos. Esta es una imagen aérea de la central de Fukushima. Acá están las primeras 4 unidades, y un poco más alejadas están las unidades 5 y 6. Esta pared que está acá es lo que se llama el breakwater walls, que es justamente para proteger la central contra olas que se pudieran generar en el mar.
Originalmente esta central fue diseñada para un sismo de 0,27 G en cuanto a los sistemas de seguridad y 0,18 para los demás sistemas. Tsunamis se tomó un valor de 3 metros 122 milímetros para eventos de sismos. Este valor, para definir este valor, TEPCO lo que hizo es tomar los registros históricos de tsunamis en la región. Específicamente, este valor surge de un sismo que se produjo en 1960 en la región de Valdivia, Chile, el cual generó un tsunami cuyas olas llegaron a las costas japonesas con una altura de 3,122 metros. TEPCO, por lo tanto, sin ningún criterio conservativo, sin aplicar ningún factor de seguridad, tomó exactamente el mismo valor registrado en ese sismo, que fue el mayor en la historia desde que se tenía registro. Las centrales nucleares son sometidas periódicamente a evaluaciones de seguridad. En general lo que se hace es se evalúan una serie de factores de seguridad, se evalúa las características del sitio, los fenómenos naturales que pueden ocurrir y el riesgo que implican esos fenómenos naturales en la central nuclear. Esto se va actualizando día a día. Periódicamente lo que establece la práctica internacional y la normativa es que se tiene que evaluar cada 10 años. Bueno, nada de esto existía en Japón en ese momento, la normativa no reflejaba este principio de la energía nuclear. Sin embargo, recién en el 2006 hubo una recomendación donde el ente regulador le pidió a las centrales que llevaran a cabo una evaluación sísmica. TEPCO lo hizo y determinó que la central debía estar preparado para un sismo de 0,6 G, mucho mayor, casi el doble, más del doble del considerado en la base original de diseño. También, tampoco no había criterios, obligaciones respecto de los reassessment de los eventos de tsunamis. Sin embargo, en el 2002, TEPCO, por motu propia, llevó a cabo una evaluación de tsunami basada en una metodología. En ese momento era la Japan Society of Civil Engineers, y determinó que el máximo tsunami en la región era de 5,7 metros, ya mayor al de la base de diseño. Unos años después, también aplicando la misma metodología, pero actualizando los valores de la batimetría, de la marea y los datos de la topografía de la zona, eh, determinó que la máxima altura de tsunami era de 6,1 metros. Sin embargo, en forma paralela, en el año 2007 y 2009, TEPCO, con otra metodología, determinó que el máximo tsunami en la región era de 15,7 metros de altura. Esto es un esquema del funcionamiento regulatorio japonés en ese momento, en el momento del accidente. Eh, Todo se llevaba a cabo bajo la órbita de lo que era el Ministerio de Economía, Comercio e Industria. Estaba facultado por ley de emitir las licencias. ENISA, que era el ente regulador en materia de seguridad, dependía directamente del Ministerio de Economía. Eh, por ejemplo, los planes de inspección, algo tan básico para llevar a cabo, para garantizar una seguridad, un nivel de seguridad mínimo en las centrales, tenía una estructura muy rígida. Las características y las frecuencias estaban establecidas por ley, y NISA no tenía la facultad para modificar las condiciones de los planes de inspección, por ejemplo. Bueno, ¿qué ocurrió en Fukushima en marzo del 2011? Ocurrió una secuencia de eventos naturales extremos que desencadenó el accidente. El 11 de marzo a las 14:46 hora local, un sismo de magnitud 9 se produjo a 178 kilómetros al nordeste de la central nuclear de Fukushima. En esta imagen de la OIEA se marca el epicentro acá en esta cruz roja. Acá estaría la central de Fukushima. Esta línea amarilla estaría marcando la zona de subducción entre dos placas tectónicas. A raíz de este sismo se produjo los sensores sísmicos de las centrales detectaron el movimiento del suelo y se produjo el apagado del reactor, lo que nosotros conocemos en la industria nuclear como SCRAM, y también se produjo el evento que se llama Loss of Site Power Supply, es decir, la pérdida del suministro eléctrico externo a la central. Esta central, que había dejado de generar energía, tampoco podía tomar energía desde afuera para poder abastecer los componentes de seguridad. Sin embargo, la central estaba preparada para este evento, ya que contaba con el sistema Emergency Power Supply, system. En este caso,
los procedimientos operativos y de emergencia actuaron de acuerdo a lo previsto y la central pudo mantener controladas las funciones de seguridad. Sin embargo, unos minutos después, aproximadamente 50 minutos después, un enorme tsunami llegó a las costas japonesas. Este tsunami tenía 15 metros, muy parecido a lo determinado 2 años antes, en las evaluaciones hechas con la metodología del HERP. Este tsunami arrasó con todas las bombas que estaban localizadas en la zona costera. Se produjo la pérdida del último sumidero de calor, el reactor quedó sin refrigeración y también salieron de servicio los generadores diésel refrigerados por agua que en ese momento se encontraban en funcionamiento. Había algunos diésel que eran refrigerados por aire que no dependían del mar, pero sin embargo esos diésel también quedaron inundados por el efecto del tsunami. Entonces se produjo lo que es la destrucción de esos generadores diésel y hubo lo que se llama un station blackout, es la pérdida total del suministro eléctrico en la central. Estos eventos, bueno, constituyeron lo que se llama el accidente nuclear, dio lugar al accidente nuclear. Estábamos en una situación en la cual se había perdido la refrigeración, es una situación crítica, y si no se hacía nada, la fusión del núcleo era inminente, y también se iban a producir explosiones por hidrógeno. De hecho, edificios de las unidades 1, 2 y 4 quedaron completamente destruidos por la explosión por hidrógeno. Bueno, ante esta situación que excedía la base de diseño, TEPCO no le quedó otra que recurrir a lo que se llama el Programa de Gestión de Accidentes Severos, que es un programa para accidentes más allá de la base de diseño. Este programa era muy deficiente, tenía muchas deficiencias, desde el punto de vista regulatorio no había nada, sin embargo, era lo único que tenían al alcance en ese momento. Según este programa, se podía realizar la inyección de agua a alta presión al reactor y la inyección a baja presión. Sin embargo, como la planta estaba en una situación de station blackout, la primera alternativa era totalmente inviable. Lo único que quedaba era inyectar el agua a baja presión. Pero para esta segunda alternativa había que reducirle la presión a los reactores. Un BWR opera aproximadamente a 70 kilos, había que reducir la presión a 8 kilos, que es la presión a la cual funcionan las bombas de las unidades móviles contra incendios. Sin embargo, para llevar a cabo esta maniobra, por lo menos tenés que contar con corriente continua, porque las válvulas de alivio de presión, si bien son de ejecución pasiva, el funcionamiento, la activación es activa, necesitan de una fuente externa. Sin embargo, en las unidades 1, 2 y 4 también se produjo, las baterías quedaron inundadas. La situación realmente era desesperante. Después de varias maniobras del personal de TEPCO, lo cual llevó a cabo muchos absorbieron mucha radiación, el personal de TEPCO. También se produjo la ruptura de lo que es la envolvente de presión del reactor. La presión finalmente se pudo reducir, se inyectó agua a baja presión, esta inyección fue intermitente, la refrigeración fue deficiente, 3 núcleos fundieron y se produjo liberación de material radiactivo tanto al mar como a la atmósfera. Bueno, en cuanto a la gestión de la emergencia, hubo dificultad para acceder al centro externo de la emergencia. ¿Por qué? Porque el sismo de magnitud 9 había destruido todas las vías de acceso al edificio. Y después, unos días después, el 15 de marzo de ese mismo año, 3 días después del accidente, del inicio del accidente, las autoridades que llevaban a cabo la gestión del accidente tuvieron que abandonar, evacuar el edificio debido a la alta concentración de material radiactivo en el ambiente. El edificio no estaba preparado para esta situación. Veamos lo que pasó después de Fukushima en el mundo. El 25 de marzo del 2011, aun cuando el accidente estaba en curso en varias unidades, los Estados miembros de la Unión Europea acordaron someter a las centrales nucleares a lo que se llama un estrés test, prueba de resistencia. El WENRA, que es el Western European Nuclear Regulator Association, propuso realizar un estrés test basado en la filosofía de defensa en profundidad. Básicamente, lo que se iba a hacer es medir el margen de seguridad de las centrales nucleares por sobre la definida originalmente en la base de diseño. Esta propuesta fue aprobada por el SREC y luego por el Consejo Europeo. Básicamente, se iban a analizar aspectos de los eventos iniciantes, que esto es nivel de defensa en profundidad 2, pérdida de funciones de seguridad, nivel de defensa en profundidad 3, y la gestión de accidentes severos, que es nivel de defensa en profundidad 4. Los eventos iniciantes se tenía que postular eventos sísmicos, inundaciones y otros eventos externos extremos que superen la base de diseño.
También se tenía que determinar cuál es la capacidad real de estas instalaciones para soportar un station blackout, una indisponibilidad de los sumideros de calor y la combinación simultánea de ambos eventos. Y finalmente, en lo que es la gestión de accidentes severos, se tenía que postular el daño al núcleo, la generación de hidrógeno, también se debía evaluar la integridad de los elementos combustibles almacenados en las piletas de decaimiento y la falla de la contención. Ustedes se darán cuenta que esto fue exactamente lo que pasó en Fukushima. En Argentina, ese mismo año, a mediados de septiembre, el ente regulador, la ARN, emitió lo que se llama un RQ, un requerimiento regulatorio, mediante el cual solicitó a NASA realizar una evaluación integral de seguridad basado en el stress test. Es un estudio que tuvo origen en Europa. En el caso de Argentina, el manejo de la emergencia, que es el último nivel de la defensa en profundidad, se explicitó como un tema central. Bueno, esto es un poco los resultados de esa evaluación integral de seguridad respecto a los eventos sísmicos. Ya NASA, ya desde hace unos años, antes del accidente, estaba haciendo una evaluación sísmica. De hecho, en el caso de Atucha 2, ya desde la década del 80, el año 1985, había un famoso RQ, el RQ26, donde le decía que se haga una reevaluación de seguridad. Básicamente lo que consistía la evaluación es determinar con metodologías actuales cuál es el riesgo de sísmico, digamos, en los diferentes sitios. Para esto se definió un sismo cuya periodo de recurrencia es de 10.000 años. En el caso de Atucha, este sismo fue de 0,1 G y en embalse 0,39 G. Estos valores son superiores a los considerados en la base de diseño. Para elevar la capacidad sísmica de las centrales, o sea, para que las centrales puedan hacer frente a este nuevo valor de intensidad sísmica, se había utilizado una metodología desarrollada por un instituto muy conocido, el EPRI, que se llama la metodología del Seismic Margin Assessment. En ese momento, esta evaluación que había empezado antes estaba en curso. También estaban en curso los estudios hidrológicos. Ya NASA, antes del accidente, estaba llevando a cabo estudios hidrológicos. En el caso de Atucha se asumieron escenarios totalmente extremos para determinar cuál es la máxima crecida en el sitio. Por ejemplo, se había supuesto la ruptura en el estudio hidrológico, la ruptura de la represa Yacyretá, coincidente con la máxima crecida, los máximos caudales en el río y otros fenómenos. Todo esto arrojó como resultado que la máxima crecida probable en el sitio es de 8,45 metros. En ese momento, ya del 2007, entiendo, si mal no recuerdo, NASA ya estaba llevando a cabo una modificación que consistía en la instalación y elevación de una bomba de toma de agua de río. Con esta modificación, Atucha, que por diseño no estaba Atucha 1, que por diseño no estaba preparada para soportar este evento, lo iba a poder estar después de la modificación. Atucha 2, este evento lo cumplía por diseño, y en embalse también se estaban llevando a cabo estudio hidrológico. Había algunas recomendaciones del guano, unos software del guano, que a raíz para contestar eso también se estaban haciendo estudio hidrológico. Básicamente en embalse lo que consistían era cuál es el impacto que tienen las represas de Arroyo, de Cerro Pelado y Arroyo Corto, que están aguas arriba de la central, en las instalaciones. Bueno, en cuanto a las pérdidas de funciones de seguridad, esto, como le dije recién, se postula un evento y ver cómo impacta, cómo soporta la planta este evento. Esto se hace con estudios determinísticos. Los estudios determinísticos básicamente se asume la falla de un componente de un sistema de seguridad, y después, con códigos que son validados internacionalmente, se simula la progresión del accidente. Es decir, que se ve cuál es la evolución de los parámetros, de ciertos parámetros esenciales como presión, temperatura, etcétera, en diferentes puntos de la central. Bueno, se supuso un station blackout en las 3 centrales. Este estudio lo que arrojó es que las plantas bueno, alcanzan una situación de daño al núcleo. Esto no fue ninguna novedad, esto es un accidente más allá de la base de diseño. En el caso de embalse, el daño al núcleo se retarda un poco más. Acá pongo daño al núcleo a largo plazo, porque embalse tiene un dowsing arriba en el edificio del reactor que permite la reposición de agua a los generadores de vapor utilizando la columna hidrostática de agua.
Respecto a los elementos combustibles almacenados en pileta, también la conclusión fue que, por supuesto, que si perdés este servicio esencial, los elementos combustibles alcanzan el daño a largo plazo. Respecto a las pérdidas de sumidero de calor y la combinación de ambos eventos, las conclusiones fueron muy parecidas. Respecto a los accidentes severos, Nucleoeléctrica ya del 2003 estaba llevando a cabo un programa de accidentes severos. Estos programas son muy dinámicos, no es que tienen un principio y un final bien definido, sino que se van enriqueciendo, se van nutriendo de toda la experiencia operativa a nivel internacional y se van desarrollando guías, son guías para hacer frente a accidentes más allá de la base de diseño. Esto ya se venía haciendo en el 2003. De hecho, en Embalse ya había algunas guías que precisamente daban respuesta a muchos problemas que se evidenciaron en el accidente de Fukushima. Por ejemplo, Embalse ya estaba evaluando la posibilidad de estrategias para mantener la concentración de hidrógeno por debajo del límite inferior de inflamabilidad de ese gas, también estrategias para mantener controlada la presión de la calandria y de la contención en accidentes severos, posibilidad de inyectar agua desde afuera del reactor a la bóveda del reactor. Esto ya se estaba planteando en Embalse antes del accidente. Y finalmente lo que es los planes de emergencia, Nucleoeléctrica cuenta con lo que es, esto es una exigencia regulatoria, ¿no? Los planes de emergencia. En los planes de emergencia se definen ciertas acciones a llevarse a cabo durante una gestión de accidentes severos, se definen el monitoreo radiológico durante un accidente para conocer las consecuencias radiológicas, el suministro de los comprimidos de yodo para saturar las tiroides, simulacros y un montón de aspectos que ya estaban contemplados en la documentación mandatoria. Bueno, ahora veamos un poco el estado actual de la central frente a un accidente similar al de Fukushima. Respecto a sismo, la planta actualmente se encuentra en la etapa final de lo que es la calificación sísmica. Esto es un proceso muy complejo, muy largo, y actualmente ya está en la etapa final. Las plantas prácticamente podrían soportar un evento sísmico cuyo periodo de recurrencia es de 10.000 años, o sea, superior a la base de diseño. También en lo que es inundación, la cuarta UK, lo que hoy mencioné cuarta UK para hacer frente al evento de 8,45 de crecida, eso ya está hace un montón de años. Atucha 1 y Atucha 2 también cuentan con los procedimientos operativos para retirar la planta de manera preventiva ante una máxima crecida probable, este valor de 8,45. Esto es porque este evento no es que ocurre de la noche a la mañana, sino que es posible predecirlo con 4 meses de anticipación. Nucleoeléctrica recibe información de lo que sería el sistema de información hidrológico de la Cuenca del Plata de manera continua. Este evento se puede determinar con 4 meses de anticipación, las plantas se pueden sacar de servicio con 4 meses de anticipación, por lo tanto cuando ocurre, si en el caso extremo que llegara a ocurrir esto, la planta, el calor de decaimiento ya sería extremadamente bajo, lo cual es un problema menor. Y si ocurre ese evento, también en el caso de Atucha 1 cuenta con lo que se llama el segundo sumidero de calor, que es totalmente independiente al río. En el caso de Embalse, bueno, los estudios hidrológicos, los que le comenté recién de las represas localizadas aguas arriba, lo que hicieron es ratificar los valores adoptados en el diseño de la central. Bueno, recién les comenté que si se tiene en cuenta el nivel de defensa en profundidad 3, si nos limitamos a eso y se evalúa el comportamiento de la planta, ante un station blackout, la planta alcanza el estado de daño al núcleo. Eso, actualmente, la planta, para hacer frente a eso, cuenta con lo que se llaman los generadores diésel móvil. Estos generadores diésel móviles, ante una situación de station blackout, se pueden alimentar eléctricamente a ciertos componentes esenciales para garantizar el cumplimiento de las 3 funciones de seguridad que les comenté hoy. En el caso de Embalse y Atucha, también, además, se cuentan con generadores diésel independientes de este sistema del Emergency Power System, que es otra alternativa, digamos, a este evento. También una cosa, algo que es importante, que en el caso de Atucha 1 y Atucha 2, como están en el mismo sitio, es posible la interconexión eléctrica entre ambas unidades. Esto realmente, uno cuando analiza lo que pasó en Fukushima, esto realmente fue, de hecho la unidad 5 pudo mantener controlada la función de seguridad, porque desde el 2007, a raíz de las enseñanzas de un sismo que había ocurrido ese año en Japón, se hizo una interconexión eléctrica entre la unidad 5 y 6,
La unidad 6 tenía un diésel refrigerado por aire en funcionamiento que pudo alimentar a la unidad 6 y a la unidad 5 en ese momento. Otro aspecto que realmente puso en jaque a la gestión del accidente fue el tema de que no contaban con corriente continua. Nucleoeléctrica cuenta con las instrucciones para extender la autonomía de la batería. Esto es fundamental en la gestión de un accidente severo. Esto se hace a través de un programa de reducción de usuarios, de cargas, digamos. Para hacer frente a un evento de pérdida de suministro de calor, esto imagínense que es como que el río se secara, o el lago, en el caso de embalse, se seque. No tenés la posibilidad de tomar agua para refrigerar. Las plantas hoy cuentan con vías alternativas para hacer frente a este evento. De hecho, inclusive en embalse, hasta se puede reponer agua al dowsing en esta situación. En los últimos años se instalaron algunos tanques de diferentes capacidades con las bombas y el piping asociado para llevar a cabo una vía alternativa de reposición de agua tanto a los generadores de vapor como a las piletas de caimiento. Respecto al programa de accidentes severos, hoy actualmente se cuentan con guías totalmente adecuadas a la enseñanza de Fukushima. Esto, como le dije recién, es algo dinámico que se va nutriendo de la experiencia operativa externa. También se instalaron lo que son los PARs, los Passive Autocatalytic Recombiners. Esto es para reducir, para mantener controlada la concentración de hidrógeno en accidentes severos. En el caso de embalse, inclusive, ya se cuentan con guías de mitigación. ¿Esto qué significa? Son etapas tardías del accidente. Una vez que se te funde el núcleo, totalmente tardío, tiene que pasar un montón de cosas totalmente improbables, que por las exigencias de las evaluaciones en el sector nuclear, uno hasta se llega a plantear estas cosas, y es una vez que tengas el núcleo fundido, esa masa radiactiva fundida, cómo se hace para controlar y que no se libere a la atmósfera. Esas son las guías de mitigación del programa Accidentes Severos. También en Embalse lo que cuentan son con el venteo filtrado y la refrigeración externa de la calandra. Esto también es para etapas tardías del accidente. También, bueno, la calandria cuenta con disco de ruptura para evitar una falla catastrófica por un aumento de presión que se pudiera generar debido a un aumento de temperatura o por el fenómeno del accidente. En cuanto al manejo de la emergencia, las 3 centrales cuentan con edificios que son resistentes a eventos naturales extremos. ¿Esto qué significa? Que la gestión del accidente se puede llevar a cabo en estos edificios que son resistentes a sismos, inundaciones, tornados. Estos edificios también están preparados para ser habitables en condiciones radiológicamente extremas. Bueno, se cuentan con medios de comunicación de alta confiabilidad para garantizar un adecuado intercambio de comunicación durante la gestión de accidentes severos. Esto también se adecuaron los procedimientos relacionados con la conformación y la función del comando de emergencia, de acuerdo a Fukushima. En el caso de embalse, esto parece un aspecto trivial, lo de los generadores de diésel portátiles, no lo es, porque esto realmente complicó mucho la gestión del accidente en embalse. Los operadores de TEPCO durante horas tuvieron que llevar a cabo tareas a oscuras. Sin embargo, en embalse, por ejemplo, se cuenta con generador diésel para restablecer el servicio. En embalse tuvieron que ir a sacar las baterías de los autos que estaban en el estacionamiento. Un poco las conclusiones. El marco regulatorio nuclear en Argentina cumple con los principios regulatorios de amplio consenso y aplicación en la industria nuclear internacional, y las evaluaciones de seguridad asociadas al proceso de licenciamiento son realizadas conforme al estado del arte en la materia. El ente regulador nuclear japonés carecía de las características fundamentales de amplia aplicación a nivel mundial en materia regulatoria requeridas para garantizar un nivel de seguridad mínimo en las centrales nucleares. Se abordaron en el trabajo y se identificaron diferentes aspectos que indican que el accidente fue un evento que pudo haberse evitado y que el mismo ocurrió debido a sucesivos errores cometidos tanto por el ente regulador como por TEPCO en las etapas de diseño y operación de la central. El ente regulador y TEPCO decidieron continuar con la operación de la central a sabiendas de que las instalaciones podían soportar el nivel de tsunami determinado en el 2009. Desde el punto de vista político, institucional y regulatorio, es difícil pensar que los errores que se cometieron en Japón en cuanto en materia de seguridad se repliquen en Argentina.
Mantener un nivel de seguridad actualizado es un desafío que se presenta en la industria nuclear, que los operadores y los entes reguladores no deben perder de vista. El accidente ha interpelado a la comunidad internacional nuclear en materia de seguridad. Los principales países con desarrollo nuclear se han visto obligados a replantear un conjunto de aspectos derivados de las enseñanzas arrojadas por el accidente. A nivel mundial, las enseñanzas del accidente radicaron principalmente en la verificación de la capacidad de las centrales para soportar accidentes que excedan la base de diseño y la conducción interna y externa al accidente. Las debilidades evidenciadas en el accidente nuclear de Fukushima fueron adecuadamente atendidas en las centrales nucleares argentinas antes y luego del accidente. Y finalmente, como resultado del estudio realizado, surge que las centrales nucleares argentinas podrían mantener controladas las funciones de seguridad ante un evento similar al ocurrido en Fukushima. Eventos naturales extremos que exceden la base de diseño con indisponibilidad simultánea tanto del sumidero de calor como de los suministros eléctricos externos e internos. Bueno, básicamente es esto lo que tenía preparado para hoy. El trabajo realmente es un poco más largo, tiene cerca de 200 páginas. Se abordaron muchos aspectos que, a mi entender, hacen a la seguridad nuclear, aspectos regulatorios, políticos, económicos. Sin embargo, bueno, de acuerdo al tiempo que pasamos, creo que estos son los puntos más sobresalientes, digamos, que yo quería exponer en esta presentación. Bueno, muy bien, Santiago, muchas gracias. Cumpliste a la perfección con la consigna de tiempo, que es la única que a mí me corresponde valorar, pero igual me atrevo a decir, para los que no somos expertos, que fue un gran ejercicio de divulgación, creo que se dice, porque muy claro para los que no somos habitués de la materia, todo tu relato me resultó, me aportó mucho. Así que ahora, si querés dejar de compartir pantalla, por ahí tenés Sí. que ir a alguna filmina, pero es más lindo vernos y le voy a pasar la palabra a los que sí saben. Cristina, ¿querés arrancar vos? ¿Querés hacerle algún comentario, pregunta para Santiago? Además de lo que, si querés, nos podés recordar lo que opinaste por escrito, lo que vos consideres. Adelante. Bueno, en realidad, bueno, buenos días a todos y muchas gracias, Santiago, por tu aporte y tu trabajo. En realidad le quería comentar a todos que no formaron parte de estas idas y vueltas de esta tesis, que la tesis fue cambiando dinámicamente, era totalmente distinta a la primera tesis. El tribunal le hizo sus observaciones porque en el primer momento, como estaba expuesta, no era posible aceptar una defensa de tesis bajo esas hipótesis, pero la fue corrigiendo, la fue enriqueciendo. Lo único que a mí me gustaría comentarle o preguntarle a Santiago, ya se lo dije la semana pasada, es que lo que no queda claro para el que no sabe es el eje del tiempo. Se habla simultáneamente de lo que hicieron las centrales nucleares argentinas gracias al accidente de Fukushima, y resulta que las centrales nucleares argentinas lo tenían hecho un 90% antes del accidente de Fukushima. 2008, 2009, ya teníamos todo. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasó en Japón, el elemento costo para la seguridad argentina no es una variable, ¿está? Que eso es la acotación que quería decirles, que acá el principal problema de Fukushima no fue la crecida, no fue el tsunami, no fue el terremoto, fue la plata que el privado no quiso invertir para poner las bombas más altas, para gastar en... Eso creo que es importante porque marca la diferencia entre la ideología que tiene Nucleoeléctrica, RN y la CONEA, de manejo de las centrales nucleares, que lo hace tan seguro. Fíjate que Fukushima tenía parámetros de diseño de la década del 60. 50 años después seguía con los mismos parámetros. Todos los que estamos en Nucleoeléctrica o asociados sabemos cómo nos corre la RN, el guano, el peer review, todos los organismos internacionales, y que la seguridad es una materia de Estado para nosotros, y que no hizo falta que pasara Fukushima, porque ya lo teníamos hecho.
De hecho, lo que falta de las recomendaciones, yo las tengo, ya te las pasé en tu momento, Santiago, creo que faltan 3 o 4 cosas, como por ejemplo un sistema de comunicación más moderno para comunicarse entre los recintos aislados. Es decir, las cosas más caras, las más difíciles, la teníamos hecha. Entonces yo creo que aclararía que hay un tema no confundiría lo que ya teníamos hecho con lo que pasó por Fukushima, porque al que no está en el tema, a ver si quiero entender, esto, los que estamos en esto, nosotros ya lo sabemos, pero el que no está en tema puede pensar, y si no pasaba Fukushima, nos pasaba a nosotros. No, no nos pasaba, no nos pasaba, porque nosotros estamos sometidos constantemente a las revisiones de seguridad, la recalificación sísmica ya estaba hecha en embalse antes de que se iniciara el proyecto de extensión de vida. Me acuerdo de habernos reunido con ACL, con los que hicieron el assessment, para ver cuánto G, el G que se tomaba, porque cada centésima de G implicaba económicamente movernos en cifras astronómicas, pero eso fue lo mismo tomado como un must, no nos influyó para nada. Entonces eso solito quería remarcarles para que cuando esto, porque a veces los nucleares estamos metidos en un ambiente que sabemos que nosotros sabemos y es una élite, y muchas veces no hablamos para el de afuera, que sería bueno antes de que salga publicado decir que, aclarar que las centrales estaban preparadas para un evento externo decamilenario como fue el que sucedió. Nada más. Todo lo demás está muy bien expresado. Nada más yo. Por mi parte, Mauricio. Sí, yo quiero hacer un comentario al respecto. Yo, sinceramente, te agradezco, Cristina, por tu observación. Creo que yo coincido con esto. Yo trabajo en el sector nuclear y conozco, digamos, que esto realmente es así. Puedo certificar que esto es así. Yo en la tesis, uno al leer la tesis, lo que va notando es el contraste que hay en diferentes elementos que hacen a la seguridad nuclear en Japón y en Argentina, a nivel país, a nivel regulatorio y a nivel de lo que es la empresa operadora. La cultura de seguridad, por supuesto, es distinta en Argentina, en nucleoeléctrica, que en Japón. De hecho, yo en la tesis es como que identifico esto de los aspectos económicos. TEPCO es una compañía privada, que por supuesto cualquier privado siempre está la rentabilidad dando vuelta. Todas estas modificaciones que requería para hacer frente a este nuevo tsunami implicaba mucho dinero para TEPCO, porque tenía que pasar de 6 metros a 7, tenía que elevar las bombas en una altura casi de 10 metros. También probablemente tenía otros costos, otro impacto económico, como sacar las centrales de servicios, y yo realmente identifico muchos aspectos este contraste del cual vos hablás, en la tesis, y creo que fue un poco la idea, después de hablar con ustedes, con los miembros del jurado, dejar en claro esto, que no es que estas mejoras estrictamente surgieron de Fukushima, sino que NASA, o la regulación, al estar los periodic safety review, ya del 2003, es una evaluación continua de todos los riesgos en las centrales nucleares. Es totalmente distinto, y eso yo hasta sinceramente creo que excedo en la cantidad de veces que pongo en el trabajo, pero yo esto lo quiero dejar en claro también, como en línea con lo que decís vos. Esto es así, y coincido plenamente con esto, y fue un aporte que mencionó ustedes y que yo lo resalté en el trabajo de la tesis. Bueno, muchas gracias. Creo que está resuelto y que además se puede enfocar ahí. Está buena la aclaración, Cristina, y que tu trabajo, Santiago, también lo refleje. Porque además entiendo que académicamente se puede hacer un ejercicio de lo que Argentina ya tenía, contrastando con Fukushima, que sucedió después cuando ya lo teníamos, y salir ilesos de eso, como diciendo, conforme a esos parámetros, Argentina ya lo tenía. Así que me parece que van en línea lo que Cristina espera ver en el trabajo con lo que vos hiciste, ¿no es cierto? Bueno, aclarado, pasamos a Mauricio, Facundo, el que quiera abra su micrófono en el orden que deseen.
Para mí es lo mismo. No, nosotros primero agradecer la oportunidad de ser jurado, gracias por la elección. Felicitar a Santiago. Nosotros trabajamos mucho en la previa, como dijo Cristina. Yo siempre consideré que se metía en un tema muy complejo. No es un tema de fácil resolución y eso se lo quiero agradecer a Santiago porque, como bien explicó él, la seguridad de una central nuclear tiene varias aristas, no solamente la técnica. Y para mí compararnos directamente con Japón era una cuestión bastante compleja porque nuestras realidades como países son bastante diferentes. Y se lo expliqué y creo que él en la tesis refleja un poco todos estos cambios y se centra en la parte técnica, que es lo que me parece a mí que hay que reflejar, que también puede generar dudas hacia alguien que lee cosas que desconoce. ¿Por qué 0,5? ¿Por qué 0,6? ¿Por qué 0,7? ¿Por qué 0,8? ¿Por qué son? ¿Por qué 7 metros? ¿Por qué 8 metros? ¿Por qué tanto? ¿Por qué poco? ¿Por qué mucho? Desde el punto de vista de la seguridad, todo es cuestionable si no tenés elementos y argumentos. Y la verdad que es difícil explicar a los que no están en el métier cómo son las cosas. Entonces, desde ese punto de vista, yo consideraba que se ponía en un tema complejo, que es un tema de pares, básicamente. Yo considero que la central nuclear, la seguridad nuclear en las centrales, los eventos, los incidentes, los accidentes, los programas de atención, la emergencia es un tema de pares. No es un tema público, no porque no se quiera divulgar, sino porque es difícil de entender cuáles son los parámetros. Cuando alguien sube un avión, nadie se explica. Todo el mundo tiene miedo, pero nadie se pregunta si se va a caer o no se va a caer, o cómo y qué pasa. Sin embargo, subimos al avión y vamos. Pero cuando tocamos temas nucleares, siempre hay una opinión difusa de sectores que no son válidos, que atacan al sector. Entonces ahí entra otro juego, otro valor, otras cuestiones. Y porque yo me preguntaría por qué Japón no sacó sus centrales de servicio, ¿no? Cuando vos ves el esquema de trabajo y ves las falencias que hay, que se visualizaban, lo más razonable hubiera sido que las centrales salgan de servicio. Y acá hubo algún evento en Atucha 1 donde algún actor quiso sacar las centrales de servicio. Digamos, y se discutió internamente, no se discutió públicamente. Creo que en Japón habrá pasado lo mismo. Y debe pasar en cualquier país porque la demanda energética, el análisis de seguridad, los valores probabilísticos, todo es objetable. La probabilidad nunca es 100, o nunca es 1, o nunca es 0. Entonces, es un tema difícil, lo charlamos en la previa. Para mí el trabajo es muy completo. Considero también, Griselda, que hizo un trabajo de divulgación, de difícil. Todos los que estamos acá, por no decir nuestros currículum, tenemos muchos antecedentes en seguridad y realmente muchos años en el área. Y sinceramente la Autoridad Regulatoria Argentina también cuenta con ese bagaje y ese expertise. La autoridad regulatoria de ese entonces y la actual tiene muchos años de expertise. La gerencia de regulaciones nucleares en NASA es un pilar dentro de la estructura de NASA y considero que el trabajo es un trabajo muy eficiente, pero tengo mi reparo de que yo creo que él se metió en un terreno complejo. Así que salvando esas cuestiones, el trabajo de investigación es muy bueno, las conclusiones podrían ser infinitas, nunca es finito en seguridad, nunca es finito. La finitud lo pone los análisis y los números que cualquiera puede cuestionar. ¿Por qué son 7? ¿Por qué son 8? ¿Por qué son 10? Y ese es mi concepto del planteo de la seguridad en general, ¿no? O sea, siempre las relaciones costo-beneficio están en juego, a veces se pueden evaluar, a veces no. Vimos que Japón el costo-beneficio fue a favor del beneficio, lo vimos claramente, el beneficio de la generación y el beneficio de la no inversión. Y yo creo que nuestro país ha demostrado históricamente que ha estado en las antípodas de ese lugar. Y me parece que eso es lo que tenemos que rescatar. Yo rescato que Argentina está en las antípodas del planteo japonés respecto de la seguridad de centrales nucleares, independientemente de que todos los procesos de seguridad de nuestras centrales son dinámicos.
no marcan un hito, como a veces marca el mundo, decir, pasó Chernobyl, pasó Three Mile Island, pasó. Argentina siempre ha estado un paso adelante por su compromiso con la seguridad de las centrales nucleares. Esto es lo que yo quisiera remarcar. Así que muchas gracias, Santiago, y gracias por la invitación una vez más. Bueno, gracias Mauricio, creo que fue un aporte más y bien lo decís, estamos en el contexto de una maestría interdisciplinaria, en donde si Santiago, o no Santiago, un experto, alguno de ustedes hubiera hecho un trabajo tan científico sobre seguridad, al resto de la comunidad académica de acá, y no sé si nos serviría, porque lo importante es esto de poder comprender desde todas las disciplinas. Yo soy abogada, por ejemplo, en qué estamos, mientras que sea correcto, ¿no? Como señala Cristina, el eje del tiempo y las consecuencias deben quedar claras, pero celebro este acto porque los aportes de los jurados también en este mismo momento nos están dando un contexto sobre la tesis de Santiago. Así que podemos pasar a Facundo, creo. Facundo, compartinos desde tu lugar. Bueno, gracias por la oportunidad también, Griselda, por elegirme como miembro del jurado. Voy a desconectar esto porque me hace eco. ¿Ahí me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, Santiago, ya te comenté a vos también, yo disfruté leer la tesis, la verdad que me pareció muy, muy completa y sobre todo luego de las modificaciones que realizaste, creo que quedó un muy buen trabajo, digno de ser recomendado para leer. Así que por mi parte, felicitarte primero, y después se me ocurrió, escuchando todos los comentarios y demás, hacer una especie de ejercicio. Dado que yo soy egresado de la maestría y ahora docente también, quizá conozco la parte del otro lado, no 100% nuclear, sino cómo se ve desde afuera. Hablando de eso, sabemos que de la maestría se recibió un exministro de Energía. Podemos estar de acuerdo o no con su accionar, pero es un egresado de la maestría en Energía, con lo cual creo que vincula a SEARE con la actual Secretaría de manera muy, muy fuerte, con lo cual probablemente si la Secretaría de Energía necesita evacuar algún tipo de dudas en materia nuclear, muy probablemente recurra al SEARE y a los egresados del SEARE. En ese contexto quería hacer un ejercicio, si estás de acuerdo. Antes de hacer el ejercicio, para que no se malinterprete, yo soy un pro nuclear, los que me conocen lo saben. Mi función es ahora entrenar a las guardias que operan la central en situación accidental, en situación de emergencia, con lo cual yo veo en carne propia cómo se desempeñan las guardias de operación ante emergencias, tanto en base de diseño como fuera de base de diseño, porque también soy grupo de la Organización de Respuesta de Emergencia, entonces veo cómo se mueve la organización entera ante un accidente fuera de la base de diseño, con lo cual por mi parte garantizo y tengo plena confianza en la seguridad de nuestras centrales y en el desempeño de nuestras centrales y de operaciones, tanto en situaciones de emergencia como en situaciones fuera de base de diseño también. Dicho esto y aclarado esto, el ejercicio que quería proponerte era que, por ejemplo, somos de la Secretaría de Energía y, como bien sabemos, luego del accidente de Fukushima, Alemania, luego del estrés test, por más que hayan dado resultado positivo, Alemania decidió, sin embargo, cerrar todas las centrales nucleares para el año 2022. Digamos, técnicamente podemos dar todas las garantías de que no va a haber ningún accidente, pero la decisión final es decisión política. Alemania decidió cerrar sus centrales nucleares para el año 2022. Entonces el ejercicio que te quería plantear era que es una situación que puede pasar mismo en Argentina. Quizá el día de mañana asume un nuevo gobierno que es antinuclear y decide cerrar las centrales nucleares argentinas sin mucha explicación, y es algo que tranquilamente puede suceder el día de mañana. Entonces creo que desde el lado nuclear tenemos que estar preparados como para defender nuestra actividad, y en ese sentido quería que vos la defiendas. Entonces, somos Secretaría de Energía, asumimos y tenemos muchas dudas respecto de la fortaleza, como bien dice el título de la tesis, de las centrales nucleares argentinas, y nuestra decisión por ahora es abandonar dicha energía y cerrar las centrales nucleares. Basándonos en qué, bueno, por ejemplo, como bien los y las nucleares que estamos acá conocemos que en el 88 hubo
un evento en Atucha 1 respecto de la rotura del canal R6, en donde se evidenció un calentamiento del moderador, se sacó la planta de servicio, no se supo qué pasó, y el ente regulador autorizó la puesta en servicio luego de 2 días, y se terminó de romper un canal. Luego, bueno, en noviembre de 2008, como Secretaría de Energía tenemos la información de que hubo un evento con una bomba principal, en donde 12 kilos de aporte fueron al reactor. No estaba ni contemplado por el diseñador ni por nadie, y sin embargo eso ocurrió. No había alarma por delta P en las más principales, por lo cual la planta se sacó de servicio por una decisión operativa y no por una decisión automática de la central. Luego sabemos que las centrales PHWR tienen coeficiente de reactividad positivo por vacío, con lo cual no nos garantiza el apagado del núcleo ante una ebullición del primario, del refrigerante. Por otro lado, CONEA diseñó y está construyendo el reactor CAREM, que ya no es generación 2, con lo cual entre una de sus características mejora notablemente la seguridad. Entonces, como Secretaría nos planteamos, bueno, si se está diseñando un reactor más seguro, quiere decir que los que están operando ahora no son del todo seguros. Eso nos da a pensar, ¿no? Si hay un reactor más seguro, entonces los que están operando son menos seguros. Bueno, en fin, el contexto es ese. Como Secretaría de Energía no estamos del todo convencidos con la seguridad de las centrales, y vos como representante, en este caso, de la Gerencia de Regulaciones Nucleares y Seguridad, queríamos tener tu opinión respecto de si nos conviene o no, o si está totalmente garantizada la seguridad de las centrales argentinas. Okay. Sí, respecto a lo del CAREN, sí es verdad, de generación, entiendo que es 3 más. Es un reactor que tiene componentes de seguridad pasivos, es más seguro, pero esto no quiere decir que las centrales que están en operación no sean seguras. Como recién bien lo dijo Mauricio, esto es un proceso dinámico, las evaluaciones que se hacen continuamente, y las exigencias, justamente las exigencias en el sector nuclear conlleva a que cada vez las cosas sean más seguras. Por supuesto, la seguridad no es absoluta. Como dijo Mauricio, siempre puedes cuestionar, digamos, por qué tomaste este valor otro, pero esto de que haya reactores de mayor nivel de seguridad, yo no lo veo como algo malo, sino justamente como una fortaleza del concepto de la cultura de seguridad de la industria nuclear. Respecto a si la Secretaría de Energía me pregunta eso, la Secretaría de Energía es la que define las políticas nucleares, la política energética a nivel nacional. Yo creo que la energía nuclear en la matriz eléctrica juega un rol importantísimo en el abastecimiento eléctrico. Entiendo que, bueno, hoy está aportando en lo que es la fuente secundaria un 5 o 6% anual, pero a nivel país, yo no sé si sigue habiendo margen para los hidrocarburos. Hoy la matriz energética por hidrocarburos está cerca del 85% de la primaria, y es mucho, y yo creo que esto, la matriz energética requiere una mayor participación de las energías nucleares. Igual estas son fuentes, no es que una es mejor que otra. Lo importante es tener una matriz diversificada de diferentes fuentes para no depender exclusivamente de una, como Brasil, que depende de la hidro, y si tenés un año seco, probablemente el suministro de energía no lo puedas garantizar. Si la pregunta apunta más si por una cuestión de seguridad se justifica, digamos, sacar de servicio las centrales nucleares y reemplazar por otras fuentes de generación intermitentes, como por ejemplo las renovables, en algunos casos, y yo creo que es algo muy, muy endeble, porque Argentina a lo largo de la historia, tanto a nivel país, regulatorio, como desde el punto de vista del operador, demostró que la seguridad realmente es importante. Por ejemplo, Argentina a nivel país suscribió un montón de tratados, tanto de salvaguardias como de seguridad, un montón de tratados desde el punto de vista regulatorio,
el tema de la seguridad en la parte de licenciamiento de los reactores para el servicio, digamos, para obtener la autorización, perdón, de una actividad, una puesta en marcha, una construcción, una operación. Eso sí se lleva a cabo según las prácticas internacionales que recomiendan los organismos de excelencia en materia de seguridad. Esto desde que yo hablaba hoy de los RACEM, de la Revisión Periódica de Seguridad, se hace periódicamente justamente. Es un proceso continuo en el cual vos te comparás con la normativa vigente y decís cómo mi central se adecua a las normativas actuales, y yo como operador, ¿cómo hago para salvar esos gaps que van surgiendo, digamos, producto de las nuevas normativas? Creo que si en Argentina la seguridad no creo que sea un factor para decidir sacar la energía eléctrica de la matriz, justamente esa no, posiblemente hayan otras, no sé, la verdad que no hice ningún estudio, ningún análisis. Yo, bueno, en el trabajo pongo este contraste, digamos, y la importancia de que la seguridad proactiva en todas estas evaluaciones, creo que refleja, digamos, el compromiso del país y de todas las políticas nucleares en cuanto a la seguridad. Eso está bien claro en el trabajo. Por ahí en el trabajo sí, yo entiendo que por ahí pertenezco a un trabajo en un sector donde, por supuesto, tiene sus particularidades por ser energía nuclear, ¿no? Cosas que quizás no pasan en, no sé, en Central Costanera o en otras centrales térmicas, nosotros desde el punto de vista técnico. Sin embargo, yo creo que la tesis justamente tenía 200 páginas para yo describí todos los conceptos mínimos que una persona tiene que tener, digamos, para entender lo que realmente ocurrió en Fukushima, y que se pueda dar cuenta leyendo atentamente a la tesis el contraste, el enorme contraste que hay con Japón. Esto, como lo dijo Griselda, también es una especie de divulgación. Hay mucha gente, nosotros por ahí como estamos en el sector nuclear conocemos que realmente la seguridad es un tema central, pero hay gente que la ve de afuera y no sabe, o sea, y se pregunta, probablemente se pregunta, ¿Argentina puede resistir a un evento similar a Fukushima? Bueno, la respuesta era un poco responder a esa pregunta, ¿no? Y yo creo que el trabajo responde a esa pregunta. Yo creo que, bueno, volviendo un poco a si sacar o no la energía nuclear, no, creo que no, creo que por cuestiones de seguridad no tiene ningún fundamento, digamos, sacar la energía nuclear. Argentina, bueno, de hecho, tiene algunos problemas energéticos, bueno, de hecho, bueno, en los periodos invernales, Argentina exporta GNL para cubrir los picos de desabastecimiento desenergético que tiene tanta importancia en la matriz energética. Yo creo que hay que avanzar hacia el lado opuesto, o sea, ir hacia más energía nuclear, que te va a implicar un ahorro importante de dinero, también la confiabilidad en el suministro. Las centrales nucleares son generación firme. O sea, probablemente TEPCO, estamos hablando de 5.000 megavatios, o sea, se tomó, como alguien dijo, una decisión de lo económico, porque 5.000 megavatios para reemplazar por un GNL, Japón es el principal consumidor de GNL a nivel internacional, no tiene hidrocarburos. Entonces, para reemplazar esos 5.000 megavatios no intermitentes, como puede ser un parque eólico solar, sino firmes, es un montón de guitas, y ellos en ese momento, justamente, seguramente, tuvieron esa visión, es como que priorizaron aspectos económicos por sobre la seguridad. Bueno, la respuesta a tu pregunta es que desde el punto de vista de la seguridad no hay forma de justificar sacar las centrales nucleares de operación. No, coincido. Gracias por la respuesta. De nada. Bueno, si los jurados ya están conformes con la intervención y las respuestas, podemos agradecerles y pasar al acto de deliberación. Me dicen que sí, los jurados.
¿de acuerdo? No, una sola cosa de color para los que no son del área. Sí. No hay que olvidarse nunca que el presidente del Organismo Internacional de Energía Atómica, que dicta normas regulatorias, era japonés. Sí, Nunca hay que olvidarse, digamos, de que hay situaciones que evidentemente tallan en otro lugar y que son desconocidas para el mundo no nuclear. Y uno que es nuclear siempre se hace preguntas de esa naturaleza. Nosotros los que estábamos en esa oportunidad en funciones, conocimos de qué manera se presentaba el candidato a presidente del organismo o a director general del organismo, que es un organismo de Naciones Unidas. Su presentación era sencillamente un tema de salvaguardias. Ese era su expertise y era un hombre de la diplomacia, no era un hombre técnico. Entonces, uno también se enfrenta a esas cosas. El mundo nuclear se enfrenta a esas cosas. Eso es malo, bueno, nada. Es un elemento más, que no es un elemento menor. Que el accidente haya ocurrido con una presidencia de un japonés no es un elemento menor, que estaba además proponiéndose para su próxima reelección. Y esto el mundo convencional quizás no lo conoce, pero genera dentro del esquema ciertos temblores y ciertas presiones que uno no sabe bien cómo repercuten. Por eso, cuando discutíamos en la traducir, que era lo que decía Cristina, el título original y ver eso, querer llevar directo Japón a Argentina era complejo. Había que enfocarse más en nuestras fortalezas, como terminó enfocándose, y no en los temas más específicos. Nada más. sí, quería aclararle, bueno, en octubre el ingeniero Antonio Godoy, ex ENACE y experto en seguridad nuclear de la IAEA, dio una webinar el 14 de octubre justamente sobre los eventos que llevaron a Fukushima. Y se escribió como 8 tomos, tuve oportunidad de escucharlo, porque siempre es un gusto escucharlo a Antonio, y comentó que justamente estando en la IAEA, él se reunió con la gente de TEPCO antes del accidente y les planteó justamente por qué no elevaban las bombas del lugar, no tomaban ciertos recaudos que ya habían sido expresados por todos los estudios probabilísticos. Y bueno, se encontró con la inacción, obviamente derivada de factores económicos y políticos que finalmente llevaron a todo esto. Así que bueno, ahí tenemos a un exponente de nuestra industria nuclear que lo conoció muy de cerca el tema porque accionó con previo y post accidente de Fukushima con TEPCO. Nada más, que es importante también porque es otra bibliografía importante que tiene la UBA en este momento, que es muy abarcativa del accidente de Fukushima y de las diferencias con las centrales nucleares argentinas. Es para completar todo esto que hablaba con Griselda, para llevar a la comunidad que quiera saber cómo estamos nosotros posicionados frente a los otros países que obviamente no tienen otras fuentes de energía alternativas y que recurren a esta a pesar de estar fundados sobre unas placas tectónicas, o sea, en una falla que es altamente probable la ocurrencia de estos fenómenos. Y que bueno, lo desconoció como, creo que en el momento en que la diseñaron, el parámetro era agregarle a la máxima que ocurrió, agregarle a la máxima, no a la máxima probable, agregarle 0,5. O sea, si la máxima había sido ponerle 3 metros, le agregaron 0,5 de metro. O en la parte en la escala de Richter le agregaban 0,5 también. Creo que lo máximo había sido 7 cuando diseñaron estas plantas, y le habían agregado 0,5 también. Ese era el único criterio que no era probabilístico, obviamente. Bueno, nada más, no interrumpo más, y gracias por toda la colaboración de todas las partes. Al contrario, Cristina, Mauricio, Facundo, gracias por el interés y por todo lo que aprendemos con la participación de ustedes. Entonces, sí, a los invitados y a los mismos directores. ¿Los directores quieren decir algo? No sé, digo, en realidad no estaba previsto reglamentariamente, pero ya hemos compartido y la idea es un poco, no hace falta tampoco, pero
Alberto, Sí, te veo ahí. Alberto, sí, sí. Bueno, también yo agradezco la oportunidad de haber participado de todo este proceso. Este, digamos, lo que se puede apreciar hoy, digamos, está construido sobre un trabajo que comenzó en mayo, ¿no? Y hemos tenido también numerosas reuniones con Santiago, con los dos Santiago, Santiago Guzmán, el autor, y Santiago Pimentel, digamos, a lo largo de este tiempo hemos discutido también bastante, y yo lo que creo es que es un trabajo muy amplio, pero digamos, tiene una gran profundidad, que a veces ese compromiso entre abordar algo de unas características tan complejas y tan amplias puede quitar profundidad a los conceptos. No, yo creo que Santiago, más allá de lo que se expresa en la tesis, él conoce y se ha profundizado en cada uno de los temas. Por ejemplo, en el aspecto regulatorio, en el derecho nuclear, en el tema digamos, radiológico, las consecuencias que tuvo en ese sentido. O sea, hay múltiples aspectos en este trabajo que no fueron posibles abordar hoy, pero que me consta de que Santiago lo maneja y lo maneja muy bien. Y bueno, respecto de este tema, que un poco se ha hecho eje hoy, bueno, porque el trabajo un poco está dirigido a eso, que es el tema de la seguridad de las centrales nucleares, yo creo que siempre, yo que soy ingeniero, a mí siempre me enseñaron que lo importante es muchas veces poder medir las cosas. Entonces, ¿cómo medimos la seguridad? Hay cosas en la vida que son fáciles de medir. Yo agarro un metro y mido la longitud de una mesa. Pero en esto, ¿cómo se mide en definitiva? Bueno, lo que el mundo ha concebido como una medición es este stress test para ver en qué medida uno puede, digamos, bueno, vuelvo a usar la misma palabra, medir la seguridad de las centrales argentinas. Y yo creo que el resultado de esa medición, lo ha expuesto Santiago en esta tesis, da, digamos, un resultado que muestra justamente las fortalezas de las centrales argentinas. Y para agregar por último, creo que el trabajo original también tenía todos estos aspectos. Quizás lo que se ha hecho es cambiar un poco el orden de las cosas por los aportes hechos por el jurado, pero de entrada entiendo yo que los aspectos estaban volcados en la tesis. Los aportes también han sido muy valiosos porque, bueno, todo esto es un proceso dinámico en el cual todos aprendemos y aportamos cosas. Bueno, nada más que esto. Muchas gracias.